día, amados hermanos. En esta noche les saludamos desde la casa pastoral de la iglesia Ministerio Viva la Familia. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Sayán Yamilet, en ausencia de la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, quien se encuentra en casa de su mamita. Que Dios la bendiga allá donde está. Vamos a elevar una oración esta noche y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la misericordia, por el amor que nos tienes. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio. Antes, Señor, de compartir tu palabra, yo te suplico que purifiques mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Que todo, Señor, lo que esta noche hagamos sea para la gloria de tu nombre, para alabanza tuya, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ministranos y que tu palabra sea eficaz, tu palabra haga lo que tiene que hacer. Bien, hermanos, vamos a avanzar esta noche con el tema que iniciamos el día de ayer, con el tema de la madurez de la iglesia novia. Entonces, vamos a comenzar pues, y hemos de hablar en este tema acerca del perfil de la iglesia madura, de la iglesia que es novia. Ya hemos explicado un poco acerca de en qué consiste que la iglesia llegue a ser novia. Entonces, la iglesia novia es aquella iglesia que está enamorada, aquella iglesia que ha madurado, aquella iglesia que solo está dedicada al Señor. Y entonces hemos de hablar de la estatura de la iglesia, y eso se encuentra en Cantares 7:7. También en Cantares aparecen los pies de la novia, los muslos de la novia, el ombligo, los pechos, el cuello, los labios, los dientes, las mejillas, la nariz, los cabellos, los ojos y la cabeza. Podríamos encontrar, ¿verdad?, en la Biblia también otras alusiones o otras, por ejemplo, o los oídos de la novia, que es importante también, y espero en Dios que el Señor me ayude para incluirlos en estos días que faltan. Entonces, estas 12 áreas que el novio enfoca de la novia, hermanos, son importantes porque habla del desarrollo de la iglesia, cómo debe ser la iglesia. Y no, cuando hablamos de iglesia no nos referimos a una denominación, a una religión, llámese católica, testigo de Jehová, adventista, pentecosteses. No. Estamos hablando de la iglesia espiritual, de la iglesia que se encuentra compuesta con todos aquellos o por todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Entonces, pero esta iglesia tiene que madurar, tiene que dar una estatura, porque para casarse, hermanos, se requiere edad, se requiere madurez, se requiere que cada uno de los hijos de Dios se desarrolle. Vamos a checar aquí. Sí, es la pila. Ok, mientras checan lo de la batería, yo sigo hablando acá. Entonces, hablamos ayer domingo, hablamos acerca de la importancia de los 5 ministerios. Déjenme arreglar aquí que hay un detalle con esta, ok, ahí está. Entonces, los 5 ministerios, hermanos, se encuentran en Efesios 4:11. Y ahorita vamos a leerlo, vamos a hacer una lectura un poco rápida, nada más para recordarle a los hermanos que
que estuvieron el día de ayer. Los 5 ministerios tienen una función, tienen objetivos, tienen propósitos, pero el que hace todo es Jesucristo, es el Señor. Entonces, cuando hablamos de los 5 ministerios, de este punto, hermanos, de los 5 ministerios, dice Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero luego dice que hay una función o hay funciones que desarrollan estos 5 ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito de los 5 ministerios, o la función más bien de los 5 ministerios, es perfeccionar a los santos para que hagan la obra del servicio. De manera pues que ellos tienen también funciones. Miren, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este es el objetivo. ¿Hasta dónde va a llegar esta función o cuál es dentro de la función de los 5 ministerios? Pues es perfeccionar a los santos para que desarrollen la obra del ministerio, el servicio. ¿Hasta qué? O sea, eso habla de objetivos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice el verso 14, los propósitos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces el verso 15 nos habla, el 14 y el 15 nos habla de los propósitos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces es para que dejemos de ser niños y para que crezcamos. Ahora, dice Efesios 4:16 que el que lo hace todo es Cristo. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Entonces, estos puntos son importantes para que podamos desarrollarnos, para que podamos crecer, para que la iglesia pueda madurar. Recuerde que el tema es la madurez de la iglesia novia. Entonces, todo aquel que anhela crecer, desarrollar, todo aquel que anhela tener cambios en su vida espiritual, en su vida personal, en relación con Dios, Dios mismo va a darle las herramientas, la fuerza, el poder, los instrumentos para que pueda desarrollarse. Así que esto es interesante, hermanos, porque vamos a pasar pues a Cantar de los Cantares. El libro de Cantar de los Cantares es un libro de amor, ciertamente, pero es un libro de amor entre Jesucristo y la iglesia. Esa iglesia que está enamorada, esa iglesia que tiene características distintivas y que por ello es novia. No cualquier persona puede llegar a ser novia. Hoy a todo el mundo se le llama novia, ¿verdad? Se le llama novia a cualquier persona, pero no reúnen las características que deberían reunir. Entonces Jesucristo, que es el amado, describe a la amada utilizando palabras cariñosas y halagos extraordinarios. Por lo tanto, hermanos, yo le quiero invitar esta semana a analizar detenidamente esas características que la iglesia de Cristo tiene y veamos si estamos cumpliendo con esos requisitos para ver si somos parte de la iglesia novia, para ver si usted es parte de la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento a las bodas del Cordero. Entonces, el Señor hace halagos de la novia o hacia la novia en cuanto a los pies.
Cantares capítulo 7, verso 1 dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Miren qué interesante, hermanos, que el Señor nos da un ejemplo, pues, de cómo debemos ser en la relación matrimonial, en la relación afectiva de una pareja. Deberíamos ser, hermanos, ¿cómo decirle? Halagar, hablar con cariño a la pareja. Entonces el Señor le habla a su amada, a su iglesia, y le dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Pero ¿y eso qué significa en lo espiritual? Los pies hablan del caminar de la novia, cómo camina, cómo anda. Habla de la administración de los pies, habla de la limpieza de los pies. Fíjese qué interesante esto, porque en Isaías 52:7 está hablando, hermanos, de los pies de la novia. Y dice: cuán hermosos son sobre los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Entonces está hablando, hermanos, de los pies de la iglesia. La iglesia, hermanos, debe traer alegres nuevas, alegres noticias. La palabra nuevas significa noticias. Entonces la iglesia se le ha entregado, hermanos, noticias alegres, noticias que debe entregar a su familia primeramente, debe entregar a sus parientes seguidamente, y debe entregar a toda su comunidad. Porque dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, van a compartir alegres nuevas en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, esas alegres nuevas, esas noticias alegres, son importantes, hermanos, que las compartamos con aquel que tiene una vida triste, una vida afligida, una vida, hermanos, en derrota. Imagínense a alguien que tiene un fracaso y llevarle una noticia nueva, buena, una alegre noticia, decirle que ya no tiene por qué llorar ni qué sufrir. Jesucristo le ama. Decirle a aquellos huérfanos o aquellos que han sido abandonados por sus padres, decirle que aunque padre y madre le dejaran, Jehová con todo le recogerá. El evangelio, hermanos, son noticias alegres. Dice luego: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Qué importante que la gente, hermanos, reciba el mensaje. La iglesia tiene pies hermosos porque entrega esta palabra. Va y habla la palabra, anuncia la paz, le anuncia al ser humano que puede ponerse en paz si recibe a Cristo en su corazón. Por eso dice la Biblia: pues justificados pues por Dios, con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia, debemos creerlo. Es Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Entonces, esa paz tenemos que predicarla al mundo, hablarle a otros, ¿verdad? Que ya no tiene que estar en guerra o en pleito o en enemistad con Dios. Puede ahora hacer las paces con Dios. No importa cuántos sean sus pecados, no importa cuánto ha fallado a Dios, no importa cuánto le ha ofendido. El Señor siempre está ahí esperando, hermanos, hacer las paces. Por eso dice pues Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Entonces el evangelio anuncia paz. El evangelio no anuncia, hermanos, sí hay un infierno ciertamente. Sí, la Biblia dice que los pecados hacen alejarnos de Dios,
Pero tenemos que predicar, hermanos, al mundo que hay alegres nuevas, que hay noticias buenas. Dice también, hermanos, del que trae nuevas del bien, del que trae noticias acerca del bien. La Biblia dice, hermanos, que el Señor tiene planes de bien y no de mal. El Señor no creó el infierno para el ser humano, sino que el infierno fue creado para el diablo y sus demonios. Pero no quiere irse solo y está tratando de convencer a mucha gente para que corran hacia allá. Hacen una publicidad maligna y engañosa acerca del mundo. Entonces son las nuevas del Evangelio, las noticias que el Evangelio tiene son de bien, porque Dios no piensa hacerte mal. Dios no está pensando en castigarte, sino perdonarte. Pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Entonces, tenemos que anunciar que el Evangelio son noticias de bien. Díganle al justo que le irá bien. Díganle a aquel que recibe a Cristo en su corazón que las cosas van a marchar bien. Sí va a pasar momentos difíciles, sí van a venir pruebas, sí van a venir tentaciones, pero el Señor quiere hacerte bien a pesar de todo ello. Dice, del que publica salvación. Entonces nuestro deber, hermanos, es publicar salvación, no condenación. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, estas son las noticias del Evangelio. Aquí hay un mensaje maravilloso, hermanos. Por eso los pies de la novia son hermosos, porque anuncia buenas noticias, anuncia paz, anuncia bien, anuncia salvación, anuncia que Dios reina. Entonces, hermanos, luego en San Juan 13:5 nos habla de los pies también. Y dice que el Señor Jesús luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entendemos que muchas iglesias practican el lavatorio de pie, pero el lavatorio de pie tiene un significado. El Señor Jesús fue a limpiarle los pies a los discípulos y el apóstol Pedro no quería, hermanos, lavarse los pies, dejarse lavar los pies por el Señor. Y es que, hermanos, el único que puede lavar nuestros pies, que puede cambiar, hermanos, o darnos limpieza en nuestro caminar, porque eso representa el lavatorio de pie, no solamente humillación, no solo humildad, también representa la limpieza en nuestro caminar. Y Jesucristo quiere limpiar nuestros pies, pero debemos nosotros dejarnos limpiar. Y para dejarnos limpiar los pies, debemos ministrarnos. ¿Qué es ministrarnos? Es confesar cómo andamos caminando, cómo estamos andando delante de Dios, qué hemos hecho delante del Señor, qué ha ensuciado nuestro caminar. A veces cuesta, porque nuestro orgullo es mucho, hermano. Pedro dijo, no, a mí no me lavarán los pies. Entonces hay gente que dice, no, yo no me voy a ministrar, yo no voy a ir a confesar mis pecados, porque esto no es catolicismo, esto es Biblia, hermano. Entonces, luego puso pues el Señor agua y lavó los pies de los discípulos, le lavó su caminar. El Señor quiere que nosotros mantengamos nuestros pies lavados. El apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies por mí, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces el apóstol Pedro dijo, entonces báñame completo. Y el Señor le dijo, no, el que ya está lavado, el que ya está limpio, el que ya está bañado, el que ya está perdonado de sus pecados, ahora solamente requiere lavarse los pies, confesar sus pecados, pedir perdón por aquellas faltas que comete, hermano, perdón, porque a algunos tal vez todavía no les cae el 20. Algunas personas se creen perfectas, hermanos, y no reconocen sus pecados.
no saben confesarlos, no saben decir, mira, yo fallé en esto, yo dije estas cosas, yo dije esta mentira, yo dije esta falsedad, esto que dije no es correcto, estoy arrepentido, perdón. Mucho más, hermanos, debemos ir con Dios y decirle, Señor, yo he pecado contra ti, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, a veces lo he involucrado en el pecado, perdóname, límpiame. Entonces, esto es importante. Y entonces, también Efesios 6:15 dice que debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, tenemos que calzar nuestros pies, la iglesia debe calzar sus pies con el apresto del Evangelio, es decir, con ir pronto a predicar el Evangelio de la paz. Hay gente que está esperando, hermanos, un mensaje de paz. Hay quien está esperando un mensaje de esperanza. Así que los pies de la iglesia deben estar prestos, deben estar prontos, deben ser ligeros para predicar la palabra de Dios. Debe dejarse ministrar y limpiar su caminar diariamente delante del Señor. Entonces, el Señor dirá, cuán hermosos son tus pies entre tus sandalias. El Señor quiere que tus pies, iglesia, se mantengan limpios. El Señor quiere que tus pies se mantengan lavados, que tus pecados, aquellas cosas que se van pegando en el camino. Porque si usted se pone sandalias o se pone chanclas o se pone zapatos en el camino, usted va a aplastar cosas, animales muertos, excremento, polvo, tanta tierra, lodo. Se va a pegar, se va a adherir a sus zapatos o a sus chanclas e incluso a sus pies. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos lavar bien son nuestros pies. Y hablando espiritualmente, mucho más. Porque en el caminar diario, hermanos, se nos van adhiriendo, se nos va pegando en nuestros pies espirituales, hermanos, cosas sucias. De manera que debemos nosotros lavar nuestros pies, porque nuestros pies son de barro. Fuimos hechos de barro. Entonces nuestros pies tienen debilidades. En nuestros pies, hermanos, hay en nuestro caminar hay cosas que no quisiéramos tener. Cada uno de nosotros tiene debilidades. Por favor, tenemos que reconocer esas cosas. Hay quienes tienen debilidades hacia ciertos vicios, pero son hijos de Dios, son cristianos y están batallando con ello. Pero no quieren reconocer que han pecado, que han fallado. Y todos los que estamos acá, todos los que buscamos de Dios, todos los que asistimos a una iglesia, amados hermanos, estamos ahí porque somos necesitados de Dios, porque estamos fallando de una o de otra forma. Entonces, los pies son importantes. Los pies de la novia deben estar lavados, deben estar hermosos, deben estar limpios, deben estar dispuestos a predicar la palabra del Señor. Así que, hermano y hermana, ánimo. Lave sus pies y háblele a otros de Cristo. Los muslos. Hermanos, Cantares capítulo 7, verso 1. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Fíjense que los muslos nos hablan del caminar agradable a Dios. Las piernas, el contorno de tus piernas, el contorno de tus muslos debe ser agradable a Dios, como caminas delante del Señor. Génesis 32, 25, hermanos, dice que cuando el varón vio que no podía con él, hablando de Jacob, cuando se enfrentó con un ángel, y ese ángel resultó que era Dios, dice que tocó en el sitio del encaje del muslo, donde se une la pierna con el tronco, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
La Biblia dice, hermanos, que el Señor descoyuntó el muslo de Jacob, porque Jacob era una persona engreída. Jacob era una persona altiva. Jacob era una persona, hermanos, que su nombre lo dice. Jacob significa suplantador. Jacob significa engañador. Jacob, hermanos, era tramposo. Jacob era una persona que hacía chanchullos en la vida. A su hermano le quitó la primogenitura, hermanos, vendiéndole un potaje de comida. Entonces, la Biblia habla que toda su vida Jacob había sido un mentiroso, un engañador, un tramposo, alguien que hace las cosas a su manera. Ni su hermano, ni su padre, ni su suegro habían podido con él, ni siquiera un ángel. Pero este ángel vino a tocar el encaje de su muslo y lo descoyuntó, de manera que el caminar engreído, el caminar con la frente así erguida, cambió el caminar de Jacob, y ahora su manera de caminar era diferente. Ahora caminaba, hermanos, rengueando, decimos nosotros, ¿verdad? Ahora su pierna, hermanos, estaba descoyuntada y caminaba con un pie bien y el otro, hermanos, se le iba hacia abajo. Entonces, el caminar altivo, engreído de Jacob había sido transformado. El Señor quiere que nosotros, hermanos, cambiemos nuestro caminar, que dejemos de caminar de forma altiva, creyéndonos la última Coca-Cola del desierto, que dejemos de creernos, hermanos, indispensables. No somos indispensables para nadie. El Señor nos ama así. Yo le aseguro que el día que usted ya no esté en su casa, en su hogar, que ya el Señor se lo haya llevado o haya venido la muerte, hermano, sus hijos van a salir adelante con o sin usted. La esposa también, o el esposo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, cambiar nuestro caminar delante de Dios. Pero también sabe qué significa, hermanos, el muslo. El muslo también era el lugar del juramento. Fíjense lo que dice aquí la Biblia, Génesis 24:2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Entonces ponía su mano debajo de su muslo y juramentaba, hacía un juramento que iba a andar de acuerdo a las palabras que Abraham le iba a decir. Abraham le dijo: mira, júrame, perdón, hermano, que no vas a darle, no vas a buscar mujer para mi hijo entre las hijas de Canaán, sino que vas a ir hasta donde está mi familia, la familia de la fe, y vas a traer esposa para mi hijo Isaac. Y metió su mano debajo de su muslo y juró que así lo haría. Que el Señor, y cuando este criado llamado Eliezer dijo: Señor, prospera mi camino, mi andar, mi caminar, que yo haga conforme a las palabras de mi amo Abraham. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, pedirle al Señor que Él nos ayude a caminar de acuerdo a su voluntad, que se cumplan en nosotros sus propósitos, que nuestro andar, nuestro caminar, hermanos, no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, que nuestro caminar sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Muchas veces, perdón, hermanos, pero muchas veces hacemos lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. Y cuando hacemos nuestra voluntad, de pronto nos metemos en cada problema, en cada lío. Y la verdad,
Es vergonzoso cómo muchos de nosotros nos metemos en cosas que no deberíamos. Entonces, mire, también, hermanos, el muslo habla de fortaleza para la guerra, porque las piernas, de alguna forma, hermanos, son las que nos sostienen y nos dan, hermanos, empuje. Ahora, mire, Salmo 45:3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que ceñirnos la palabra de Dios, y para que la palabra de Dios, hermanos, para que por la palabra de Dios nosotros podamos caminar, podamos avanzar y podamos tener fuerza para enfrentar la guerra, porque estamos en una guerra espiritual. A veces no nos damos cuenta, a veces no discernimos, como decía la hermana Yamileda ayer en el Rema, ¿verdad? Tenemos nosotros que discernir que estamos en una batalla, estamos en una guerra espiritual. Hay cosas que suceden en nuestra vida y pensamos que pues son cosas nuestras o son cosas que suceden por casualidad, pero nosotros no estamos viendo a veces lo espiritual, qué sucede en el mundo espiritual. Entonces el Señor dice que ciñamos la espada sobre el muslo, que seamos valientes. ¿Pero con qué? Con la gloria que el Señor nos dio y con la majestad que hemos recibido de parte de Dios. Así que, hermanos, los pies representan, hermanos, nuestro caminar con el Señor, y que debemos limpiarnos, lavarnos, purificarnos diariamente por medio de la confesión, de la administración. Pero el muslo, hermanos, o los muslos tienen que ver pues con nuestro caminar, o con la forma agradable delante del Señor, cómo debemos caminar, ¿sí? Y también tiene que ver, hermanos, con juramentos, tiene que ver con fortaleza para la guerra. Entonces la iglesia, la novia de Cristo, tiene que ser fuerte, tiene que fortalecer sus muslos, tiene que caminar de forma agradable delante del Señor. Pero resulta que el Señor también enfoca, hermanos, un área que pues para nosotros podría ser algo ofensivo, pero mire bien. Cantares capítulo 7, verso 2, dice: tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu ombligo, dice la Biblia en lenguaje sencillo, en ese mismo texto, es una copa llena del mejor vino. El ombligo. ¿Qué tiene que ver el ombligo, hermanos, en lo espiritual? Fíjense qué tremendo esto. El ombligo es la parte del cuerpo donde el niño es alimentado por su madre mientras estaba en el vientre. Pero al cortar el cordón umbilical, el niño empieza a madurar, recibe madurez. Entonces, nosotros tenemos que cortar el ombligo. Hay hijos que nunca cortan el ombligo, hermanos, o no cortamos el cordón umbilical, no el ombligo, ¿verdad?, sino el cordón umbilical, para que podamos madurar. Hay padres que le hacen la tarea a los hijos. Hay madres, hermanos, que le hacen la tarea de la vida a los hijos y los malacostumbran. Porque, hermanos, desde el momento que nace tiene que empezar a desarrollarse. De igual manera en la vida cristiana, usted desde el momento que nace de nuevo tiene que, hermanos, comenzar a desarrollarse, a recibir alimento espiritual. Tiene que ser, hermanos, tiene que desarrollarse, madurar. Y eso, hermanos, tiene mucho que ver con lo espiritual, con el ombligo. No se olvide de su herencia, no se olvide de sus padres. No nos olvidemos de nuestros padres, de nuestros ancestros, pero
no estemos atados a las maldiciones ancestrales, no estemos atados a las costumbres ancestrales que nos han heredado. Tenemos que cortar con ella. Tenemos que cortar con esas herencias, no solamente culturales, sino también costumbres, pensamientos, ideas, enseñanzas, caracteres, carácter, todo aquello, hermanos, que hemos recibido. Es importante que la iglesia corte el cordón umbilical espiritualmente, hermanos, con sus ancestros. No podemos nosotros decir, bueno, es que así es mi familia y así soy yo también. Bueno, entonces mire, ese es el ombligo, hermanos. Los pechos, Cantares capítulo 4, verso 5 dice, tus dos pechos, como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Dice Cantares capítulo 7, verso 3, tus dos pechos como gemelos de gacela. Cantares 7, 7 dice, y tus pechos a los racimos. Cantares 7, 8 dice, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid. Todo esto tiene una figura, todo esto, hermanos, tiene un significado espiritual. No está hablando en un sentido, hermanos, ¿qué les diré? Ofensivo, porque hubo un tiempo en Alemania que cuando se tradujo este libro de Cantar de los Cantares, hermanos, metieron preso a la cárcel al que lo tradujo, porque dijeron que había traducido un libro pornográfico. Entonces, los pechos representan madurez. Los pechos, hermanos, representan madurez. Dice Cantares 8:8, tenemos una hermana pequeña. Pequeña, fíjese, tenemos una hermana inmadura. Todavía no tiene sus senos formados, sus pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando se trate de casarla? Hermanos, ahí hay una clara alusión y hace referencia, hermanos, a una iglesia que no se ha desarrollado, una iglesia que todavía no es madura, una iglesia que todavía no puede casarse porque no tiene pechos, está despechada, no se ha desarrollado. No, eso de despechada no es, pero no ha crecido. No se ha desarrollado. No puede. ¿Qué haremos? Dice la pregunta, con nuestra hermana cuando se trate de casarla. ¿Qué va a pasar, hermanos, si la iglesia no está preparada para la venida del Señor? Si cuando Cristo venga para buscarla y llevarla a la boda del Cordero, la novia, la iglesia, no ha desarrollado sus pechos. Pero ¿qué significan los pechos? Representa madurez, hermano. Y dice que está entre lirios. Los lirios hablan de elegancia y de gloria. La iglesia, hermanos, debe desarrollarse, hermanos, con elegancia. Debe desarrollarse en gloria. Mateo 6:28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero dice, os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, la iglesia tiene que desarrollarse con elegancia. La iglesia tiene que desarrollarse en gloria. La Biblia dice que debemos ir de gloria en gloria. Entonces, el hecho de que dice que haya palmeras ahí, la palmera habla de una vida de justicia. Salmo 92:12 dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Entonces, hemos hablado, hermanos, de 4 cosas que la novia debe desarrollar. Los pies.
Un niño tiene los pies pequeños, ¿verdad? Pero cuando ya crece, hermanos, puede llegar a usar hasta el número 9 de zapatos. Pero a medida que crecen sus pies, tiene que ir desarrollándose la iglesia, los muslos, también la manera de vivir que sea agradable al Señor. El ombligo. Tenemos que, hermanos, llenarnos de gozo, porque dice la Biblia que parece una taza con bebida llena de vino, del mejor. Es decir, tenemos que cortar, hermanos, con toda herencia ancestral que nos traiga maldición. Tenemos que cortar el cordón umbilical. Si usted sigue viviendo en amargura, en coraje, usted sigue viviendo de la misma forma como vivieron sus ancestros y no cambia la manera de vivir, hermanos, entonces no va a poder vivir una vida llena de felicidad, de paz, de gozo, que representa el vino. El vino representa el gozo. Para que podamos vivir, hermanos, como dice ahí la Biblia, tu ombligo parece una taza redonda llena del mejor vino. Para que podamos llegar a ese nivel, para que la iglesia llegue a ese nivel, tiene que cortar el cordón umbilical que lo une al pasado de sus ancestros, a las maldiciones. Si los abuelos, los padres fueron brujos, hechiceros o llegaban a los hechiceros, usted tiene que cortar con toda práctica que haya en ello. Sus padres se divorciaron y se volvieron a casar y hicieron todo lo que quisieron en su vida y dice, pues yo también. No, usted tiene que cortar con eso. Usted tiene que pedirle al Señor, Señor, cancelamos, como dicen algunos hermanos, ¿no? Cancelamos esas maldiciones ancestrales. Desarrollar los pechos, hermanos, tiene que ver también, amados hermanos, con madurar. Es importante que la iglesia, hermanos, se alimente de la leche espiritual, se alimente, hermanos, de la palabra del Señor. Así que estas 4 cosas que hoy hemos hablado nos hablan de la madurez: los pies, los muslos, el ombligo y los pechos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, y yo te ruego que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para que podamos comprender tu palabra, que aquellos que escuchan esta palabra la entiendan claramente y que sepan, Señor, que tú les estás dando sabiduría, que tú les estás dando entendimiento, que tú estás dando, Señor, revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. No sé si ahí está en la transmisión, ¿no? Sí. ¿Quiénes están? Hermana Laila Ochoa, Dios te bendiga, mamita. Idar Núñez. ¿Perdón? Idar Núñez. Hermano Idar Núñez, Dios me lo bendiga. Sandy. Hermana Sandy Lisbeth, Dios les bendiga. Hermano Alberto Frías. Hermano Alberto Frías, Dios te bendiga, Carlitos. Maricruz, la hermana Maricruz. Hermana Maricruz, hermana Estrellita, hermano Jesús Antonio, hermana Cindy, Dios le bendiga. Hermana Olga Lidia, mi amor. Marta Elena. Mami. Hermana Marta Elena Suárez Torres, Dios te bendiga. ¿Sí? Dios bendiga a todos los que estén conectados. ¿Cuántos están conectados? 8,000. Ahorita son 2,000, ok, gloria a Dios. Hermana Estrella. Hermana Estrella, Otelli Martínez, dice. Sí. Dios te bendiga, Estrellita, Dios te guarde. Leito Isaac. Hermano Isaac también, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Les esperamos mañana a las 8 de la noche en la transmisión. Hoy nos atrasamos un poquito. Esperamos que el miércoles nos veamos acá en la casa del Señor. Dios me lo bendiga a todos. También saludamos, no sé si es la hermana Juliana y la hermanita Sofía de aquí
de aquí, de esta colonia, que el domingo estuvieron con nosotros. Dios me los bendiga, que pasen buenas noches a todos. Nos vamos a despedir, pero recuerden, hermanos, oremos unos por otros. Necesitamos la oración. Gracias.